Buenas tardes. Vamos a hablar de las malposiciones palpebrales. Los párpados son de mucha importancia porque cumplen un papel protector del globo ocular, provee elementos químicos que son vitales para la película lagrimal, ayuda a que se distribuya en la superficie ocular con el parpadeo y ayuda también al drenaje de las lágrimas hacia la nariz. De la embriología, es importante saber que se origina en los párpados, en los procesos frontonasal y maxilar, por encima y por debajo de la vesícula óptica, que en la semana 7 y 8 empieza la protrusión de los párpados, a la semana 10 hay una unión a lo largo del margen palpebral y a la semana 21-26 comienza la división de los párpados, la cual es completa a los 7 a 8 meses del embarazo. Hay que tener unas consideraciones anatómicas presentes para poder ver más adelante las malposiciones. Este que vemos acá es el canto interno, este es el canto interno, canto externo. Vemos que el canto externo está más elevado, en una posición más elevada que el canto interno. Está el pliegue palpebral superior, que en promedio está a una distancia del margen palpebral de 8 a 10 milímetros, en las mujeres está mucho más alto que en los hombres. Encontramos el margen o borde palpebral superior, borde palpebral inferior. En los niños, este borde palpebral superior se puede encontrar 1 a 2 milímetros por debajo y el borde palpebral inferior, si niños o adultos, se encuentra a nivel del limbo. La hendidura palpebral, encontramos la hendidura palpebral vertical y la hendidura palpebral horizontal. La vertical mide en promedio de 9 a 11 milímetros y la horizontal de 31 milímetros. La distancia margen reflejo es muy importante, sobre todo cuando vamos a evaluar un paciente que tiene una ptosis palpebral. La distancia margen reflejo es entre el margen palpebral superior y el reflejo luminoso corneal, o sea, cogemos una linternita, colocamos la cabeza del paciente en posición primaria, iluminamos el ojo y donde se posicione el reflejo corneal contamos con una reglita hasta el borde palpebral superior, esa es la distancia margen reflejo, lo normal es que esté entre 3 y 4 milímetros. Es importante saber, sobre todo en los pacientes de ptosis, esta medida porque nos ayuda a ver el grado de severidad y plantear el manejo quirúrgico. Vamos a hacer un repaso cortico de la anatomía del párpado. Este es un corte sagital del párpado superior. Aquí vemos la piel del párpado, el músculo orbicular, el septum, la grasa preaponeurótica, la aponeurosis del elevador, el tarso o la placa tarsal, el músculo de Müller que está por debajo de la aponeurosis del elevador y aquí vemos el fondo de saco conjuntival. Ya acá hacia atrás está el globo ocular, acá estaría la córnea y la esclera. Bueno, este que vemos acá es el músculo orbicular, que está dividido en una porción orbitaria y en una porción palpebral. Su principal función es que sea protractor, o sea, produce cierre de los párpados. Vemos el septum, que es una membrana fibrosa que contiene la grasa preaponeurótica, y aquí vemos el músculo elevador o aponeurosis del elevador, que se condensa en un ligamento superior que se llama el ligamento de Whitnall, y aquí vemos el músculo elevador del párpado. Debajo de esta aponeurosis del elevador encontramos el músculo de Müller, que junto con el elevador del párpado son músculos retractores, o sea, abren los párpados. Hay también dos músculos análogos en el párpado inferior que son los retractores del párpado inferior o la fascia capsulopalpebral y un músculo tarsal inferior que sería el análogo del Müller. Aquí en este otro dibujo podemos ver las bolsas grasas. En el párpado superior tenemos una bolsa grasa medial, una central, no hay lateral porque aquí está ubicada la glándula lagrimal, y en el inferior encontramos una bolsa grasa nasal, central y una lateral. Bueno, las malposiciones palpebrales las vamos a dividir en las malposiciones palpebrales en malformaciones congénitas y en malposiciones palpebrales ya adquiridas.
Entonces, este es el anoftalmos. El anoftalmos es una ausencia total del globo ocular, ¿cierto? No hay ningún tejido del globo ocular. Como la órbita necesita que el ojo vaya creciendo para producir un estímulo y se forme la órbita y los anexos, estos pacientes todos tienen hipoplasia de la órbita y también hipoplasia de los anexos. El microoftalmos sí hay un globo ocular, pero es un globo ocular de menor diámetro, usualmente es un globo ocular que los tejidos son desorganizados y no tienen en la mayoría de las veces un potencial visual. En estos pacientes, tanto en los que tienen microoftalmos como en los que tienen anoftalmos, es muy importante la rehabilitación temprana, o sea, la rehabilitación no es porque vayan a tener un potencial visual, sino para que la cavidad sea apta para poder más o menos a los 3 a 4 años adaptar una prótesis ocular y mejorar la parte estética. Entonces, desde el nacimiento deben ser remitidos a oftalmología para colocar unos conformadores que son de PMMA, de polimetilmetacrilato, que más o menos cada 6 meses los vamos aumentando de diámetro. Entonces, al ser más grandes van estimulando la cavidad y también va estimulando la órbita y los tejidos para que vayan creciendo y cuando ya tengan más o menos 3 4 años poder adaptar una prótesis. El criptooftalmos, entonces, no hay formación de los párpados, ¿cierto? Criptos quiere decir que hay un globo ocular pero que está oculto debajo de esta piel, hay piel desde las cejas hasta el pómulo, no hay ninguna estructura palpebral, uno pensaría pues que podría ser una reconstrucción y que el paciente ya tendría su globito ocular, pero el globo ocular usualmente es desorganizado, no tiene potencial visual y no hay un párpado formado, igual necesitamos las glándulas y todos los anexos para que funcione bien, entonces a estos pacientes no se les realiza ninguna rehabilitación. El síndrome de blefarofimosis, ya las que estábamos hablando eran malformaciones orbitarias que también tenían que ver mucho con los párpados. Estas sí son solamente de los párpados. Entonces el síndrome de blefarofimosis se caracteriza porque hay un telecanto, hay un aumento de la distancia intercantal del canto interno a canto interno y hay una ptosis palpebral y hay un pliegue que se llama un epicanto inverso, un pliegue que empieza desde el párpado inferior y se continúa hacia el párpado superior. En estos niños es muy importante corregir la ptosis palpebral y algunas veces hay que hacer cirugías también a nivel del canto interno como cetoplastias para tener un buen resultado y que puedan desarrollar su visión. El ectropión congénito es supremamente raro, entonces aquí vemos el borde palpebral, el cual está evertido. Estos pacientes tienen muchos síntomas irritativos porque la conjuntiva tarsal está expuesta, producen lagrimeo, ojo rojo, ardor, entonces se debe tensar el párpado inferior, se fija el reborde, a la periósteo del reborde orbitario lateral y aquí vemos en el posoperatorio cómo mejora la posición del párpado inferior. El euribléfaro, como vemos, es un ectropión del párpado inferior, pero es solamente en la parte lateral y el tratamiento es el mismo quirúrgico. El anquilobléfaro, vemos cómo hay un remanente entre ambos párpados, el manejo quirúrgico es muy fácil, no es sino cortar y homogeneizar el borde libre palpebral. El epicanto es muy común, hay varios tipos de epicantos, es un pliegue, ¿cierto?, sobre el canto interno, aquí vemos este plieguecito, aquí vemos este plieguecito y acá, es un motivo de consulta muy común porque como no se ve muy bien la muestra escleral acá en la parte interna, las mamás o los padres piensan que tienen un estrabismo porque da la sensación de que tuvieran una endotropia, o sea, los ojos desviados hacia adentro, pero en realidad es un pseudoestrabismo, o sea, los globos oculares o los ojitos en posición primaria están normales, por ejemplo, acá podemos ver el reflejo pupilar que está centrado y no hay ninguna desviación, es un pseudoestrabismo secundario a un epicanto. El epibléfaro es un pliegue anormal también de piel, pero en el párpado inferior. El borde libre inferior o el margen palpebral está en buena posición. El pliegue redundante en el párpado inferior empuja las pestañas hacia adentro y puede producir síntomas irritativos como ojo rojo, lagrimeo. Estos pacientes no hay urgencias de operarlo, ¿por qué? Porque se da por una inmadurez de los huesos de la cara, entonces la mayoría a los 2 años, ya cuando van creciendo, se va estirando este plieguecito y ya va volviendo a su posición normal. Solamente se debe operar aquellos que los síntomas irritativos son muy severos o producen, por ejemplo, úlceras corneales, pero la mayoría a los 2 años ya se ha resuelto.
El entropión congénito también es muy raro, a diferencia del epibléfaro. El entropión, si ustedes ven, tiene un borde palpebral inferior que sí está invertido, ¿cierto? En el epibléfaro el borde palpebral inferior está en buena posición, es el pliegue el que está empujando las pestañas hacia adentro. En cambio, en el entropión todo el borde palpebral inferior está invertido y también presenta los síntomas irritativos por las pestañas que produce el ojo rojo, el lagrimeo y las úlceras. Estos pacientes no se debe esperar a que crezcan porque no va a mejorar con los años, todos hay que hacerles manejo quirúrgico, independiente pues de la edad. Aquí vemos otro paciente que fuera de que tiene entropión del párpado inferior, también tiene entropión del párpado superior, o sea, mucho más raro, pero pareciera que ni siquiera tuviera ojitos y en realidad aquí después del posoperatorio, cuando ya se colocan los párpados en buena posición, se ve pues muy bien. El coloboma congénito se da porque no hay un cierre de la fisura embrionaria. El coloboma congénito del párpado superior es una urgencia corregirlo. ¿Por qué? Porque el globo ocular está expuesto y lo ponemos en riesgo si lo dejamos así. Entonces todos estos pacientes deben de tener una reconstrucción quirúrgica temprano. Bueno, la tosis palpebral, muy común. La tosis palpebral es el descenso del párpado pues, de su posición normal, como congénita, o sea, desde el nacimiento. Hay leves, moderadas y severas de acuerdo a la función del elevador y de la distancia margen reflejo que hablamos previamente. Entonces, hay muchas personas o muchos médicos que le dicen a los papás que hay que esperar que el niño crezca para mandarlo donde el oftalmólogo, independiente de la edad que tenga el niño. Si el párpado le está cubriendo la pupila, o sea, si tiene compromiso del eje visual, debe de ser mandado donde el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque si esperamos a que crezca, el niño va a tener una ambliopía, o sea, no se va a desarrollar la visión en ese ojo porque el párpado está tapando la pupila y no se va a estimular. Y después de los 8 años ya es irreversible la ambliopía. Entonces, todos los niños que tengan tosis palpebral con compromiso del eje visual, independiente de la edad, deben de ser remitidos a oftalmología para la corrección quirúrgica. También es muy importante en estos niños descartar los defectos refractivos, o sea, mandarlos donde el optómetro. Bueno, aquí vemos un niño entonces que tiene una tosis palpebral izquierda. Fuera de que tiene el párpado descendido, ustedes pueden notar que no tiene pliegue palpebral superior. Esto está asociado a que hay una hipoplasia, una malformación del músculo elevador del párpado. Aquí vemos el posoperatorio donde se hizo una resección externa del elevador y se formó un pliegue palpebral. Muy importante, estos pacientes quedan con lagoftalmos, o sea, tienen una imposibilidad de un cierre palpebral completo. Son pacientes que tienen que estar casi que el resto de la vida usando góticas lubricantes para que no se sequen, porque al no tener un buen cierre puede haber un ojo seco por exposición. También es importante que cuando miran hacia abajo el párpado superior se retrae hacia arriba, entonces es un hallazgo pues normal en los pacientes que fueron operados de tosis. Esto es un niño que tenía una tosis palpebral severa, tampoco tenía pliegue palpebral y no se pudo hacer una resección externa del elevador porque tenía una muy mala función del elevador y nos tuvimos que ayudar del músculo frontal para poder lograr la simetría. Bueno, eso era en cuanto a la parte congénita. Vamos a hablar de las malposiciones adquiridas, la mayoría pues en adultos. El ectropión es la eversión del párpado inferior principalmente, también puede ocurrir en el párpado superior, pero es supremamente raro, principalmente del párpado inferior. Tiene varias causas, está la involucional, cicatricial, el paralítico y el mecánico. Va a ver foticos de cada uno de ellos. El ectropio involucional es un ectropión senil, ¿cierto? Hay un aumento de la laxitud horizontal del párpado inferior porque hay una desinserción a nivel de los cantos, del canto medio y del canto lateral, principalmente del canto lateral, y más la gravedad. Nosotros podemos evaluar el paciente y ver si tiene o no un aumento de la laxitud palpebral inferior. Entonces le podemos hacer un test de distracción que consiste en tensionar el párpado inferior hacia abajo, jalarlo y medir
que no se deje separar el borde libre del limbo más de 7 milímetros. Si se deja separar más de 7 milímetros, quiere decir que la longitud, la laxitud horizontal inferior está aumentada. Y luego al soltar el párpado inferior debe de llegar a su posición normal sin necesidad de que el paciente tenga que parpadear. Si no vuelve a su posición normal en contacto con el globo ocular, podemos decir que hay un aumento también de la laxitud palpebral horizontal inferior, o si el paciente tiene que parpadear para que el párpado vuelva a estar en buena posición. Bueno, este es otro ejemplo de un ectropion involucional. Como vemos, tiene un ectropion total, o sea, una versión total del párpado inferior. La mayoría de estos pacientes se corrige entonces la laxitud palpebral inferior haciendo una tira tarsal y fijándola al reborde, al periósteo del reborde orbitario lateral. Hay otra causa de ectropion que es el cicatricial. Este cicatricial puede ser producido por cicatrices, por ejemplo, por traumas, o también los pacientes, sobre todo de raza blanca, el daño actínico crónico por el sol, que nunca usaron protector solar y estuvieron toda la vida expuestos al sol. Entonces, este daño actínico produce un acortamiento de la piel, de la lamela anterior, y tracciona el párpado y vierte el párpado inferior. En estos pacientes casi siempre hay que tensar el párpado inferior, mejorar esa laxitud horizontal y adicionalmente hay que tomar injertos de piel, casi siempre rotacionales del párpado superior, o si no, nos ayudamos de la piel retroauricular. Este es un paciente que tiene una cicatriz en el párpado inferior que produce una retracción en ectropion, y aquí vemos cómo luego de una setaplastia mejora la posición del párpado inferior. La otra causa de ectropion es el paralítico. Por ejemplo, pacientes que tengan parálisis facial. Esta señora tiene una parálisis facial izquierda que produce un debilitamiento del orbicular, que ya vimos era el principal protractor, entonces el párpado inferior se vierte, y fuera de eso, cuando cierra el ojito, produce el lagoftalmos, que es el cierre incompleto del párpado inferior. En estos pacientes que tienen parálisis faciales, que tienen este ectropion y lagoftalmos, muy importante la lubricación temprana desde el diagnóstico, y por lo menos hay que esperar 6 meses a que se recupere totalmente para hacer reconstrucciones más grandes. Pero cuando el ectropion es muy severo o el lagoftalmos es muy severo y lleva muy poquito tiempo, se pueden hacer también tarsorrafias, que consiste en cerrar la parte como el canto externo, hacer la fisura vertical mucho más estrecha para ayudar al cierre del párpado y evitar así que se formen úlceras corneales. Este es un ectropion mecánico, o sea, una masa, un tumor maligno del párpado inferior que está traccionando el párpado y lo está virtiendo. Aquí vemos una resección muy extensa y con una reconstrucción con injertos. Bueno, a diferencia del ectropion, que es la eversión, el entropion es la inversión del párpado, más común en el párpado inferior, pero también puede pasar en el párpado superior, aunque es muy raro. Es de origen involucional o cicatricial. El involucional, que es senil, vemos acá a este paciente el párpado inferior del ojo derecho como el borde libre está invertido y las pestañas están tocando la superficie corneal. Los síntomas los mismos, irritativos, ojo rojo, pueden haber infecciones, úlceras. Aquí vemos también un entropion del párpado inferior izquierdo. Este es un paciente que se le realizó una tira tarsal para tensar el párpado inferior, corregir esa laxitud palpebral inferior, y se le reinsertaron los músculos retractores del párpado inferior. La ptosis palpebral tiene muchas causas. Vamos a mostrar fotos de alguna de ellas. Entonces, la aponeurótica es senil, ¿cierto? Se produce por una desinserción de la aponeurosis del elevador del tarso. Vemos pacientes que tienen pliegues palpebrales muy altos. ¿Cuál es su manejo? Quirúrgico. ¿Y qué se hace? Volver a reinsertar esa aponeurosis del elevador para mejorar la apertura palpebral. Vemos una ptosis palpebral neurogénica, es una paciente que tiene un aneurisma intracraneal y le está produciendo una parálisis del tercer par. Entonces, tiene ptosis, tiene una exotropia, o sea, el ojo está desviado hacia afuera y aquí no se observa, pero tiene una pupila midriática, o sea, tiene un tercer par. Muy importante estos pacientes que lleguen así, que tengan cefalea o antecedente de hipertensión arterial, realizarles imágenes, TAC o resonancia buscando alguna aneurisma cerebral.
Esta es una paciente que tiene una tosis palpebral miogénica, tiene una miastenia gravis. Los pacientes con tosis palpebral por miastenia son tosis que son fluctuantes, la mayoría refieren que por la tarde tienen los párpados más caídos, algunos refieren diplopia, o sea, visión doble, y tienen también algunos debilidad a nivel de los músculos pues, orofaringeo, también de extremidades. Esta tosis miogénica es una enfermedad que se llama una oftalmoplegia crónica progresiva externa, es de origen mitocondrial, fuera de que tiene una tosis palpebral bilateral severa, tiene una alteración de los movimientos extraoculares, es un ojo casi que congelado. La tosis palpebral traumática también por desinserción del elevador, porque hay un daño de la aponeurosis del elevador, pero de origen traumático. Tosis palpebral mecánica producida por un tumor en el párpado superior que hace las veces de masa y desplaza el párpado hacia abajo. La dermatochalasis es la redundancia de la piel del párpado superior que está asociada al prolapso de las bolsas grasas. Usualmente su preocupación es cosmética, pero es un envejecimiento normal de la piel. En estos pacientes usualmente no hay ningún síntoma, a no ser que sea muy severo, que produzca limitación del campo visual o que produzca sensación de pesadez. Se mejora mediante una blefaroplastia superior, o sea, se reseca una bandeleta de piel, algunas veces de orbicular y de bolsas grasas, y aquí vemos el resultado posoperatorio. Esta paciente también vemos cómo tiene acá una piel palpebral redundante, una dermatochalasis que llega inclusive acá a tapar el borde palpebral superior, y aquí vemos el posoperatorio. Esta es una paciente que tiene un prolapso severo de las bolsas grasas inferiores, también se le puede hacer una blefaroplastia inferior donde se resecan las bolsas grasas y también piel redundante. Esta es una paciente que tiene dermatochalasis, prolapso de las bolsas grasas y se le hizo una blefaroplastia superior e inferior. Fuera de evaluar el párpado por la dermatochalasis también hay que mirar las cejas y por ejemplo, en esta paciente tiene una tosis global de las cejas y también de la cola de las cejas, lo que da la apariencia de que tuviera una dermatochalasis, pero la piel del párpado está bien, entonces hablamos de una pseudodermatochalasis. Aquí también vemos una tosis de cejas, un exoftalmos por una enfermedad de Graves que produce retracción palpebral y la proptosis, una retracción palpebral de un indígena que se corrigió luego en cirugía y mejoró mucho. Y los pacientes que tengan parálisis facial con lagoftalmos, que se les coloca una pesa de oro, no como se ve acá, sino adentro del párpado, solo para que veamos que por gravedad mejora el cierre. Los pacientes con blefaroespasmo, que es una contracción involuntaria de los párpados, cuando hablamos de blefaroespasmo esencial benigno, es bilateral y no tiene causa, y el tratamiento es con aplicación de toxina botulínica, o en aquellos pacientes que tienen un espasmo de solo un lado de la cara. Estos pacientes, cuando es solo un lado de la cara, todos hay que estudiarlos. Siempre hay que mandarles una resonancia magnética con énfasis en fosa posterior porque pueden haber malformaciones vasculares que irritan el facial y producen las contracciones pues, de la micara. Para esto hay tratamiento quirúrgico pues, por neurocirugía, pero son cirugías de muy alto riesgo. Entonces casi siempre se les coloca inyecciones con Botox para que mejoren estas contracciones y mejoren obviamente la apertura palpebral. Gracias.